Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión constitutiva del Consejo Comarcal, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Electoral. Le paso la palabra al secretario. El día 8 de julio de 2011 se recibió resolución de la Junta Electoral de Aragón de 4 de julio de 2011, por la que se proclaman los consejeros que integran el nuevo Consejo de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón, tras la celebración de las elecciones locales del día 22 de mayo de 2011. Y en cumplimiento de lo que establecen los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de 27 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Descentralización de Aragón, y en los artículos 11 y siguientes de la Ley 12/2003 del 24 de marzo de creación de la comarca Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón, en base a los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo, los consejeros proclamados por la Junta Electoral son los que se señalan a continuación. A propuesta del Partido Socialista Obrero Español, don Jesús Antonio Senante Mantínez, don José Sanz Vallabriga, doña María Pilar Carmen Mustieles Aranda, don Juan Fernández Carrión, don Francisco Javier Domenech Villarrasa, don José Francisco Brunet Roc, doña Olivia Josefa Llop Batiste, don Antonio Tudó Soler y don José Miguel Casteller Barceló. A propuesta del Partido Popular, don Néstor Andrés Ontoga Albiac, doña María Pilar Herrero Poblador, don Ángel Luis Latorre Aguiló, don Roberto Calistani Díaz, don Jesús Zenón Gil Ferrer, doña María Elena Gondía Cruz, don Joaquín Llop Ráfales y doña Agustina Gaberán Córdoba. A propuesta del Partido Aragonés, don Carlos Jerónimo Lascoy Pérez, don Francisco Javier Sergio Nicolás García, doña María Isabel Vicente Gascón. A propuesta del Partido Compromiso por Caspe, don Luis Javier Sagarra de Mor, doña Ana María Cabrera Roca y don Ramón Repollés Tirar. Y a propuesta del Partido Xunta Aragonesista, don Vicente Jesús Sancho Baixeras y don Hipólito Soleyo. Actuando como secretario, doña Laura Sánchez Villar, secretario y director de la comarca, de acuerdo con esta versión en el artículo 47.2 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Al comienzo de esta sesión se encuentran presentes 25 de los 25 consejeros que constituyen el Consejo Comarcal, constituyendo por tanto mayoría absoluta del número legal de consejeros, y cumpliendo así con lo establecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón y en el artículo 11.2 de la Ley de Creación de la Comarca Bajo Aragón-Caspe. La Junta Electoral de Aragón ha enviado a la comarca las credenciales que acreditan los miembros electos que han sido proclamados consejeros comarcales, entregados a esta Secretaría a efectos de comprobar su concordancia con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Aragón. También han sido solicitadas y presentadas a esta Secretaría por los miembros electos las declaraciones de las posibles causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como las declaraciones de bienes patrimoniales. De acuerdo con todo lo anterior, se da paso al primer punto del orden del día de la sesión. Primero, formación de la mesa de edad. Abierta la sesión, se procede a constituir la mesa de edad integrados por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, quedando esta constituida por doña Agustina Gaberán Córdoba, consejera de mayor edad, que actuará como presidenta, y doña María Elena Buendía Pinos, consejera asistente de menor edad, actuará como secretaria de la Secretaría Comarcal. Segundo punto del orden del día, constitución del Consejo Comarcal. Se cede la palabra a la señora secretario para que proceda a dar lectura de las disposiciones legales aplicables a la constitución de este Consejo Comarcal. Los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de Comarcalización de Aragón. Artículo 45. El Consejo Comarcal. El Gobierno y la Administración Comarcal corresponden al Consejo Comarcal, integrado por el presidente y los consejeros. El Consejo Comarcal está integrado por el número de miembros que resulte de la aplicación de la siguiente escala, referida a los residentes de la comarca. Hasta 10.000 habitantes, 19 consejeros. De 10.001 a 25.000 habitantes, 25 consejeros. De 25.001 a 50.000 habitantes, 35 consejeros. Y en más de 50.001 habitantes, 39 consejeros. Artículo 46. Elección del Consejo Comarcal. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la comarca, la Junta Electoral de Aragón procederá de inmediato a la relación de todos los partidos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan referido algún concejal, y al menos el 3% o más de los votos de la comarca, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios de menos de 250 habitantes, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la lista correspondiente a un máximo de 4.
Se corregirán por defecto las fracciones resultantes. Realizada esta operación, la Junta procederá a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada comarca, dividiendo el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3 o más, hasta un número de puestos igual a los correspondientes al Consejo Comarcal. Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los presidentes mayores y se procederá a la atribución por orden independiente de los mismos. Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjeren coincidencias de conscientes en listas distintas, la vacante se atribuirá a la que hubiera obtenido mayor número de votos y en caso de empate se resolverá por sorteo. Una vez realizadas las operaciones mencionadas en los artículos anteriores, la Junta Electoral de Aragón convocará en la sede de las Cortes de Aragón a las personas que hayan resultado elegidas concejales y pertenezcan a los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que deban disfrutar de puestos en el Consejo Comarcal, para que designen las personas que hayan de ser proclamados miembros del mismo, y además los puntos referidos en cada ley de creación de comarca. Cuando se produzca empate en el procedimiento de elección, los consejeros o sus suplentes, y en ausencia de renuncia voluntaria de uno o algunos de los candidatos empatados, que solucionará el problema creado, se procederá a un sorteo entre los candidatos empatados, que será dirigido por la Junta Electoral de Aragón. En los casos en los que no sea posible, por ausencia de candidatos, que un partido, coalición o federación pueda cubrir todos los puestos de consejero que le correspondieran en la aplicación de los regulares apartados 1 a 4 de este artículo, quedará vacante el puesto o puestos que les correspondieran. En el momento en que, por los motivos que fuera, hubiera un candidato con capacidad para ocupar el puesto, la Junta Electoral competente procederá a realizar las actuaciones necesarias para la elección del consejero o consejeros que faltaren y acuerdo con lo previsto en la ley de creación de la comarca que sea aplicable. Artículo 47. Constitución del Consejo Comarcal. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comarca el primer día hábil después de transcurridos 15 días naturales contados a partir del siguiente al acto de proclamación de los miembros electos. La sesión constitutiva estará presidida por una mesa de edad, integrada por el consejero de mayor edad y por el de menor edad presentes en el acto, y actuará con secretario de la Corporación Comarcal. Artículo 48. Elección del presidente. El Consejo Comarcal elegirá de entre sus miembros a su presidente en la misma sesión constitutiva. Para ser elegido presidente, el candidato deberá obtener mayoría absoluta de los votos en primera votación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación y si en la misma se produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los municipios. A estos efectos podrán ser candidatos al cargo del presidente todos los consejeros. Artículos 11 a 14 de la Ley 12/2003 de creación de la comarca Bajo Aragonés por el País Aragonés. Artículo 11. Consejo Comarcal. El Gobierno y la Administración de la comarca de Bajo Aragonés por el País Aragonés corresponderá al Consejo Comarcal integrado por el presidente y los consejeros. El número de miembros del Consejo Comarcal es de 25. Artículo 12. Elección y proclamación de los consejeros. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legislación aragonesa de comarcalización, la Junta Electoral competente convocará separadamente dentro de los 5 días siguientes a todos los concejales de los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puesto en el Consejo Comarcal para que designen entre ellos a las personas que hayan de ser proclamadas miembros. Y además, correlativamente, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de 5 o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esa cifra. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales que sean del mismo municipio, salvo los casos en los que ello impida ocupar todos los puestos que le corresponden. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes credenciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del mismo será pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca y en el Boletín Oficial de Aragón. En el caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de sus suplentes, siguiendo el correlativo orden establecido en la ley. Si no es posible ocupar alguna vacante porque los supuestos designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1. Artículo 13.
Estatuto de los consejeros comarcales. Los cargos de presidente y de consejeros de la comarca serán gratuitos, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fijar el Consejo Comarcal en concepto de multas y gastos de desplazamiento. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la habilitación exclusiva o especial de los miembros del Consejo Comarcal, se estará lo dispuesto en la normativa aragonesa sobre administración local. Artículo 14. Elección del presidente. El presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera votación, bastando con obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En caso de empate se procederá a una tercera votación y si en la misma se produce nuevamente el empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegido el candidato de la lista con un mayor número de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales dentro de la comarca. Y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga al previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los municipios. A estos efectos podrá ser candidato al cargo del presidente todos los consejeros. El presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en los términos previstos en la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General. Se debe proceder por los miembros de la mesa a la comprobación de las certificaciones acreditativas, las credenciales, sobre la inscripción a los puestos de consejeros remitidos por la Junta Electoral. Encontradas conformes las credenciales aportadas por los miembros presentes en el acto con dicha certificación, y al concluir la sesión primera de los 25 miembros que legalmente componen el Consejo Comarcal, que constituye la mayoría absoluta exigida por el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con el artículo 19 de la Ley 10/93 de Comarcalización de Aragón, se declara constituido el Consejo Comarcal de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Caspe, por las siguientes personas: don Jesús Antonio Senante Macipe, don José Sanz Vallabriga, doña María Pilar Carmen Mustioles Aranda, don Juan Fernández Carrión, don Francisco Javier Doménez Villagrasa, don José Francisco Brunet Bro, doña Odilia Josefa Llop Batiste, don Antonio Tudó Soler, don José Miguel Carceller Barceló, don Néstor Andrés Fontó Balbiac, doña María Pilar Herrero Poblador, don Ángel Luis Latorre Aguiló, don Roberto Capistán Díaz, don Jesús Zenón Gil Ferrer, doña María Elena Bondía Pinós, don Joaquín Llop Ráfales, doña Agustina Barberán Puertolas, don Carlos Jerónimo Alascuey Pérez, don Francisco Javier Sergio Nicolás García, doña María Isabel Vicente Gascón, don Luis Javier Segarra de Mur, doña Ana María Cabrero Roca, don Ramón Repollés Virac, don Vicente Jesús Sancho Baixeras y don Hipólito Solello. A continuación, los consejeros deben pasar a prestar juramento público. Empezando por don Jesús Antonio Senante Macipe. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Sanz Vallabriga.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Pilar Carmen Mustieles Aranda. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Juan Fernández Tadeo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Francisco Javier Domenech Villagrán. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Francisco Brunet Rojo. Prometo que la meva consciència d'honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller amb lealtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat d'Aragó. Doña Olivia Josefa Llop Batista. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Antonio Tudor Soler. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Miguel Casteller Barceló. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Néstor Andrés Fontova Albiar. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Pilar Herrero Poblador. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Ángel Luis Latorre Aguiló. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Roberto Cavista Lidia.
Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Jesús Zenón Gil Ferrer. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Joaquín George Rafael. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Carlos Jerónimo Alasco y Pérez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma constitucional básica. Don Francisco Javier Sergio Nicolás García. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Isabel Vicente Gascón. Juro, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Javier Salvador. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña Ana María Cabrera Roca. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Ramón Repollés Tirado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Vicente Jesús Soto García. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Hipólito Soleyo. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal en lealtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat i l'Estatut d'Aragó com a norma institucional bàsica. Doña María Elena Bondía Quinoso. Juro cumplir fidelmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Por último, doña Agustina Barberán Huertas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Adquirida la condición de consejero comarcal por todos y cada uno de los miembros electos presentes en este acto, queda constituido el Consejo Comarcal de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Cas. Tercer punto del orden del día, elección de la presidencia de la comarca. De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2006 de comarcalización de Aragón y en el artículo 14 de la Ley 8/2003 de creación de la comarca de Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón-Cas, se procede a la elección del presidente de la comarca. A tenor de la normativa expuesta, se solicita a los señores consejeros que manifiesten, en su caso, su deseo de ser candidato al puesto de presidente de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Cas, pudiendo los candidatos intervenir por orden correspondiente al mayor número de consejeros con que cuente el grupo al que pertenece, según la certificación remitida por la Junta Electoral. En primer lugar, Partido Socialista Obrero Español. No, pues está candidato. Partido Popular. Que no prestan candidato. ¿En dónde estaría, por favor? Joaquín. ¿El Partido Aragonés? ¿Compromiso por parte? ¿Junta Aragonesista? En base a la solicitud efectuada por los distintos consejeros, se proclaman como candidatos para el cargo de presidente a los siguientes consejeros en representación de las listas que se indican a continuación. Partido Popular, don Joaquín Llop Grajales. Partido Aragonés, don Carlos Salas Tuey. Se da paso a la votación. Para ello, cada consejero tiene sobre su mesa papeletas en blanco y sobres donde deberán formular su voto, que posteriormente se depositará en la urna por el orden en que sean nombrados, advirtiendo que serán votos válidos los emitidos a las candidaturas presentadas. Serán nulos los que se emitan a otras candidaturas distintas o a las enunciadas pero con enmiendas o tachaduras. Y serán votos en blanco o abstenciones los que se emitan en papeletas blancas. Si los señores consejeros están ya todos con su voto preparado, pueden pasar
Don Jesús Antonio Senante Macipe. Don José San Vallabriga. Doña María Pilar Carmen Mustioles Aranda. Don Juan Fernández Carrión. Don Francisco Javier Domènech Villagrasa. Don José Francisco Brunet Roc. Doña Odilia Josefa Llop Batiste. Don Antonio Tudó Soler. Don José Miguel Carceller Barceló. Don Néstor Andrés Fontó Balbián. Doña María Pilar Herrero Poblador. Don Ángel Luis Latorre Aguiló. Don Roberto Capistán Díaz. Don Jesús Zenón Gil Ferrer. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Don Francisco Javier Sergio Nicolás García. Doña María Isabel Vicente Gascón. Don Luis Javier Sagarra de Múnez. Doña Ana María Cabrero Roca. Don Ramón Recollés Tirán. Don Vicente Jesús Sancho Baixeras. Don Hipòlit Soler Llop. Doña María Elena Bondía Pinós. Doña Agustina Barrera. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Carlos Alastuey Pérez. Don Carlos Alastuey. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop.
Don Carlos Alastuey. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop Ráfanes. Don Joaquín Llop Ráfanes. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. 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 Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Terminada la votación y realizado el escrutinio, arroja el siguiente resultado. Votos emitidos 25, votos válidos 25, votos en blanco 0, votos nulo 0. Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma. Candidato: Don Carlos Alastuey Pérez, 14 votos. Don Joaquín Llop, 11 votos. Visto el resultado de la votación, siendo 25 el número de consejeros y 13 el número de la mayoría absoluta legal, y al haberse obtenido el candidato don Carlos Alastuey dicha mayoría, en virtud a lo preceptuado en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de medidas de comarcalización de Aragón y en el artículo 14 de la Ley 12/2003 de creación de la comarca del Bajo Aragón Casco y Baix Aragón Casco, se proclama presidente a don Carlos Alastuey Pérez.
Carlos Alastoy Pérez, consejero de la lista del Partido Aragonés, quien, cumpliendo con las formalidades exigidas, debe aceptar el cargo en el presente acto. Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente de la comarca Bajo Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, y con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Puede pasar a ocupar la mesa y los componentes de la mesa de edad los ponemos asientos. Buenas noches a todos, consejeros, miembros del Consejo Comarcal de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, público en general. Lo primero, dar la bienvenida a todos los consejeros que conforman este Consejo Comarcal de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, y también la bienvenida también sobre todo a los que lo conforman por la primera vez, ¿no? Entonces, agradecerles su presencia aquí, agradecer también el voto a los que me han secundado para darme la presidencia, cargo que desde luego voy a contar con todo el orgullo del mundo. Voy a intentar ser un buen presidente para todos los miembros de la comarca y todos los habitantes de la misma. Se están planteando momentos difíciles, sabiendo que hay un montón de problemas económicos en todo el país, en todo el mundo, pero afrontaremos ese reto como se merece la comarca, con todo el interés, con todo el esfuerzo y con todo el trabajo del mundo para salir adelante. Espero a partir de este momento seguir agradeciendo a todos y cada uno de los miembros de este Consejo Comarcal su colaboración para conformar una buena corporación y que esta comarca salga adelante con un futuro inmediato agradable y con un futuro más a la lejanía que demuestre que esta comarca tiene un futuro muy importante dentro de Aragón y dentro de España. Nada más y muchas gracias por su presencia. Como es la comarca Bajo Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Ahora cedo la palabra a la secretaria para que la dictamen. En el artículo 36.2 del ROC se establece que los secretarios interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas corporaciones locales se efectúe un archivo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación, depositados en la caja municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación y de sus organismos autónomos. Y por su parte, el artículo 84 del Tratado de Texto Normativo establece que toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deben servir de base al debate y, en su caso, votación, y deberán estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria a la Secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá en consecuencia examinarla e incluso obtener copias de los documentos concretos que la integran, pero los originales no podrán abrir el lugar donde se encuentren puestos de manifiesto. Que la documentación ha permanecido a disposición de los miembros de la corporación y a continuación se procede a la apertura del acta de acción extraordinaria de fecha 19 de julio de 2011 con sus justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación depositados en la caja comarcal y entidades bancarias, firmada por el señor presidente en funciones, don Javier Sagarra de Mor, el señor tesorero en funciones, don Antonio Tudor Soler, y la señora secretaria interventor con el siguiente tenor literal. En Caspe, a 19 de julio de 2011, constituidos en la tesorería de esta corporación, los claves son la presente de don Javier Sagarra de Mor, presidente, doña Laura Sánchez Villar, secretaria interventor, y don Antonio Tudor Soler, tesorero, comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la tesorería, aparecen conformes y se procede a efectuar el archivo de fondos existentes, dando el siguiente resultado. Ordinarios de tesorería. En formalización, existencias finales de Caja Inmaculada, cuenta 33.841, 283.607,37 euros.
Cuenta de Cajalón, 129.612,65 euros. Ibercaja, 129.612,65 euros. Caja Inmaculada, cuenta 36.43.2, 60.414,94 euros. Cuenta Ibercaja, 303.840,04 euros. Cuenta Caixa, 218.165,83 euros. En pagos a justificar cero y en caja 596,96 euros. Coincidiendo los resultados con los certificados emitidos por las distintas entidades bancarias y considerando que el certificado expedido por el director de la oficina de Caixa se refiere a datos existentes al 18 de julio de 2011 y que durante el día 19 de julio de 2011 en la cuenta corriente finalizada en 841 de la CAI ha habido movimientos por importe de 285,07 euros, el saldo del certificado no coincide por dicho importe, siendo real el que aparece reflejado en el presente acta. Y para que conste y obre los efectos, se extiende el presente acta que firman los claveros en la fecha indicada. Y en relación al inventario, hay una relación básica que está a disposición de todos los consejeros y que a grandes rasgos refleja que los bienes de la comarca en cuanto a edificios existe un único bien valorado en 579.641,90. Equipos informáticos con un número total de 40, valorados en 61.672,80 euros. Total de maquinaria, 8 cañones de calor, valorados en 9.867,05 euros. Y el resto de mobiliario no incluido en los apartados anteriores constituyen un número de 108 bienes mobiliarios por importe total de 144.996,01. Valorándose, bueno, y un turismo valorado en 24.995 euros. Valorándose el total de bienes de la comarca que asciende a 158 en 832.260,20 euros. Ahora, si los grupos desean intervenir, interviene el portavoz que les sigue de Menor a Mayor. ¿Pues intervenir la chat? La palabra. Buenas noches a todos, presidente, consejeros, público en general. Quería dar una pequeña explicación del voto. Nosotros hemos apoyado la candidatura de Carlos Arastrey porque después de muchas negociaciones hemos considerado que junto con el PSOE podemos formar ahí un equipo de gobierno de centro-izquierda y llevar adelante los proyectos para la comarca que teníamos tanto en el programa nuestro como en el programa del PAR y del PSOE. Entonces, simplemente pues intentaremos trabajar para que la comarca siga adelante, para que la comarca sea una comarca puntera, y yo creo que si todo funciona bien y todo va bien, pues dentro de 4 años pasaremos el examen. Doy la palabra al segundo grupo, CPC. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos, de nuevo. Nuestro grupo, que es un grupo de ámbito territorial aquí de la comarca, ha votado al partido que tiene más consejeros. Es decir, que tiene más consejeros de los que se han presentado. Si se han presentado no lo podemos votar, evidentemente. Por lo tanto, como consideramos que la tónica general que piden los ciudadanos, sobre todo estos que se manifiestan permanentemente ahora por las plazas y demás y tal, es que hagamos uso de lo razonable, visto que no ha habido ningún programa presentado por el Partido Aragonés a este grupo concreto, pues hemos entendido que el programa del Partido Popular era sostenible y además ya digo, se votaron un grupo de 3 consejeros y otro de 8, no teníamos ninguna. Por otro lado, felicito al Grupo Socialista por la capacidad que tiene de negociación. Espero y confío que este pacto no dure solo 8 o 9 meses,
si no volveremos otra vez dentro de poco a las andadas, y no es bueno para la institución comarcal. Por otro lado, como dice el representante de CHA, consensuados los proyectos y programas que tenían y que presentaron al electorado, por lo tanto esperamos que como uno de los proyectos estrella que presentaba el PAR era construir un helipuerto para este territorio, pues suponemos que será uno de los acuerdos que han adoptado. Helipuerto, un campo de golf, etcétera, etcétera. Pues será bueno para nuestro territorio porque realmente queremos progresar. Tanto nada más. Desearles a todo el Consejo Comarcal y desearles que realmente el trabajo sea fructífero para nuestro territorio, para nuestros ciudadanos. Gracias.